Muy buenas banda, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio, a la Monitor Sphere, la esfera del monitor, en donde como siempre hablamos de un poco de lo más actual, lo más nuevo, a veces de lo más antiguo, lo más clásico dentro del mundo geek. Y en esta ocasión, como ya hemos venido comentando anteriormente, estamos siguiendo todos estos eventos dentro del universo DC, desencadenados a través de Absolute Power, de DC Alien Special. Estamos hablando de esta nueva línea del universo absoluto. Ya lo hicimos con Absolute Wonder Woman, lo hicimos con Absolute Batman y ahora toca turno del último miembro de la Trinidad, Absolute Superman, una historia escrita por Jason Aaron e ilustrada principalmente por Rafa Sandoval. Pero antes de entrar de lleno con esto, amigos, como siempre está con nosotros Kamen Rider Wizard. Un gusto estar de nuevo aquí hablando de los cómics Absolute que vienen en racha, ¿eh? Desde DC All-In se veía una historia bastante buena, una historia que aparte de dar un pistoletazo de salida a esta nueva línea de cómics, se ve una historia a largo plazo, lo cual me gusta. Y los cómics que han salido dando reinterpretaciones de Batman y de Wonder Woman han sido bastante buenos y me agrada decir que Superman no decepcionó. Vemos que la Trinidad Absoluta va por buen camino y que, en mi opinión, Absolute Superman es el más sólido de estos tres cómics. Lo cual, considerando la vara que dejaron Batman y Wonder Woman, es algo de bastante mérito. Y la verdad es que sí, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero hacer un retelling, una reinvención, un remake, como quieran ustedes decirle, de una historia tan clásica como estos tres grandes héroes es bastante complicado, especialmente creo yo cuando hablamos de Superman, porque no estás hablando de cualquier otro personaje, estás hablando básicamente del padre del superheroísmo como lo conocemos hoy día. Estás hablando de un personaje con más de 80 años de historia. Estás hablando del primer superhéroe de la era moderna, el primer héroe de la era moderna en general, vaya. Y es bastante complicado porque a través de los años se ha tratado de hacer estos remakes, estos retellings, de nuevo, como quieran llamarles, para tratar de apelar un público más joven, tal vez un público más nuevo, y siempre tienen resultados ambivalentes, vaya. Tenemos en los últimos 15 años bastantes historias de ese tipo. Tenemos un nuevo 52, tenemos un Tierra 1, tenemos un Man of Steel de Zack Snyder y demás ejemplos. No son los únicos, pero tal vez son los que más resuenen. Y siempre son polarizantes, siempre dejan con esa espinita. Muchos dicen, es interesante, y otros dicen, no, esto traiciona lo que es Superman. O otros, puedo sentir a Superman, pero no termina de encajar. Y algunos simplemente nada tienen que ver con el Hombre de Acero. Es sumamente complicado y eso se le suman también todos esos comentarios de que es que Superman es un héroe muy difícil de escribir y de leer. Es tan grande, es tan poderoso, ¿qué le puede hacer frente? Jason Aaron creo que tomó muy en cuenta eso, o al menos sabía lo que debía enfrentarse y lo que tenía que evitar y lo que tenía que agarrar, y logra hacer una reinvención que toma de todos modos las raíces básicas del Hombre de Acero, toma incluso muchas ideas sueltas de muchas otras historias dentro de los cómics, de series animadas, de películas y demás, y los encaja y no se siente como un revoltijo, se siente como una historia sumamente sólida que a pesar de todo, a pesar de estar dentro de este universo guiado no por la esperanza como lo es Tierra Prima, sino por el caos, por la oscuridad, lo que significa el dios de Apocalipsis, el contrario absoluto a lo que es Superman, aún así logra sentir aquí al Hombre de Acero. Y lo que más me ha gustado es que no solamente es una opinión que nosotros tengamos. Ustedes leen algunas reseñas, ustedes van a algunas páginas, ustedes van con su youtuber favorito, lo que sea, y encuentran un comentario similar. Es una gran forma de hacerlo. No se siente pesado, es muy dinámico de leer, que es también una gran halago que tengo que darle a Jason Aaron y también a Rafa Sandoval. Se complementaron perfectamente para hacer una narración bastante sólida. No es como que tú digas que es muy básica y la leas súper fácil, sino más bien tiene su propio grado, tiene su propia profundidad, sin ser atascado para los nuevos lectores, pero lo suficientemente rico para aquellos que disfrutamos estas historias un poco más a profundidad, vaya. Vaya, simplemente es un excelente cómic y tenemos mucho que decir acerca de ello. Sí, bastante que decir. Personalmente, como bien dices,
pues hay muchas reinvenciones. De hecho, a mí me recuerda bastante, ¿sabes? Tanto a Nuevo 52 como a Tierra 1. Así que para mí es un punto bastante positivo. Pero también se nota algo de lo que dices del universo Absolute, que está hecho con la mano de Darkseid moviendo todo y haciéndolo todo más oscuro y desesperanzador. Porque, ¿qué pasa cuando una mano de oscuridad agarra una sociedad tan que se nos ha pintado como tan avanzada, tan superior a la humana como la kryptoniana y le da un giro bastante oscuro, pues los vuelve unos, sí, científicos, pero unos científicos que lejos de usar la ciencia como un método para que la sociedad kryptoniana alcance su potencial o una sociedad en la que la mayoría de problemas sociales queden resueltos, no. Pasa que esta Krypton, los científicos han vuelto una clase dominante que hace y deshace la estructura social a como les convenga a ellos. De hecho, es un punto muy interesante porque es parte de lo que comento. No creo que Jason Aaron haya sido el primero en ver este tipo de problemas dentro de una sociedad como lo es Krypton o como se nos ha descrito Krypton. De hecho, en múltiples reinvenciones se nos ha mostrado que a pesar de toda la magnificencia que podría tener o podría decirse que tuvo esta civilización, no era ajena a problemas sociales, o principalmente esos eran los problemas que la acosaban, que la quejaban. Era una sociedad que en algún momento fue un vasto imperio, fue gigantesco, muchas versiones dicen lo mismo, pero llegó un punto en el que ese progreso, ese desarrollo los truncó a sí mismos, los hizo retraerse, los hizo volver a ser una sociedad muy muy cerrada en muchos temas. Y aquí nos lo presentan una visión muy similar a eso. Nos dicen Krypton era básicamente la cúspide de las civilizaciones. Tenía tecnología sumamente avanzada que aprovechaba los recursos naturales del planeta y también los que venían afuera de él, principalmente el sol rojo, que es tan característico de este planeta. Pero también nos dice que no todo era así y nos muestra muy tajantemente que hay una gran estratificación social dentro de este mundo. No solamente porque hay grandes ciudades llenas de esta tecnología, rebosantes, como se nos dice que es la ciudad de Argo o la ciudad de Kandor, sino también se nos muestra que hay páramos donde trabajan los obreros, que es básicamente desierto sobre desierto, tienen que pagar para que haya lluvias. E incluso cuando pagan cantidades exorbitantes, son los últimos en recibirlas. Y aquí, como bien dices, entra la estratificación social. Tenemos dos castas primordiales. Tenemos la primera, la que es la Liga de Científicos, los más grandes y venerados mentes del planeta, aquellos que gobiernan sobre los demás. Usan estas energías para alimentar su hambre de progreso, y su símbolo es el sol radiante en sus pechos. En cambio, por el otro lado, está el gremio obrero, el gremio que tiene que llevar consigo no al sol resplandeciente, sino un símbolo como una S, el símbolo que conoceríamos en otras continuidades como el de la casa de él o el de simplemente el de Superman. Y se nos dice que está asociado con el signo de los pobres, de los incompetentes, pero que algunos lo llevan con orgullo y algunos deciden creer que ese símbolo es el que significa que tienen que hacer todo con sus propias manos, labrar su propio camino. Eso los convierte en los hijos del sol y, más importante aún, son la gente de acero. Esa es una introducción bastante potente que nos da muchas de las bases que Jason Aaron desarrolla en la historia, y hablamos de únicamente las primeras páginas. Precisamente algo que me pareció bastante interesante en esta reinvención de Krypton, en primera es eso de que sí, ya tenemos para resolver ciertos problemas como sequías, pero no es para todos o no está distribuido de la mejor manera. O sea, se ve que si eres un pobre obrero que no tiene lluvia para trabajar la tierra, así pagues su buena dinerada, se van a hacer como el tío Alejo hasta que se les nazca darte la lluvia, lo cual
pues habla de que es una sociedad que ni pagan, aún si pagas por los servicios, dependiendo de tu casta, te van a dar un trato de primera o de segunda categoría. Pero lo que más me interesó aquí fue el uso de los símbolos, ¿sabes? Porque uno de los tantos significados que le han dado a Superman es que es un moderno dios sol, o sea, que él es como un Apolo moderno. Digo, no por nada, uno de los personajes que es un émulo de él en Wildstorm se llama Apolo. Pero también entra en conflicto esto de que, sí, o sea, el símbolo del sol es el símbolo de los kryptonianos, pero el que es el símbolo de Superman es el símbolo, o el que siempre asociamos con el símbolo de Superman, aquí es en realidad el símbolo del gremio obrero, de los de segunda clase, lo cual entonces haría que su símbolo no sea un símbolo de alguna casa noble o de la esperanza, no, es un símbolo simplemente de a qué clase, a qué estrato social pertenecía, y, y es un estrato de segunda clase, de aquellos que si bien aportan a la estructura de la sociedad, son vistos desde abajo. Y eso, créeme que es una de las cosas que más me parecen interesantes, porque, insisto, se toman muchas cosas de los mitos más clásicos de Superman dentro de este nuevo entorno. No, como bien dices, los símbolos siempre han sido algo característico de Krypton. Cada casa portaba un símbolo y cada casa tenía una distinta simbología para el mismo. Esto es, bueno, relativamente reciente dentro de la historia del Hombre de Acero. Originalmente su S solamente era una S, era Superman, y luego se les dio este trasfondo. Y empieza a decirte, la casa de él tiene este símbolo que significa la esperanza. Y ahora no, es completamente lo opuesto. Es básicamente el símbolo de la gente oprimida. E igual viene lo mismo. Krypton se nos describe como una gran sociedad tecnológica que está en una decadencia social y también ambiental. Y es parte de la misma incompetencia de sus propios líderes, que están cegados por su propia grandeza. La gente llega a un punto tan alto que ya no ve más que las alturas y deja de preocuparse por todo lo demás. Y esto influye muchísimo dentro de la estructura de esta nueva versión del personaje, porque sus padres son víctimas de este sistema. Sus padres estaban destinados a la grandeza y aún así fueron relegados a la casta más baja. Y es parte precisamente de lo que construye a una versión absoluta de Superman. Sí, y sabes, también yo lo siento como un choque entre símbolos y entre la dualidad de Superman. Por un lado, ese lado de que es casi como un dios del sol moderno, pero por otro el defensor de los oprimidos, el representante del hombre común, el representante del trabajador. ¿Sabes? Es interesante que chocaran estos dos y que esto choque se ha representado con sus padres. Tenían potencial, se nos habla de que tenían todo para ser parte de los científicos, parte del estrato alto. Pero ¿qué pasa? Lara no que Lara quería ser astronauta e investigar aeronáutica, cosa que no hacían los científicos, cosa que no le interesaba al gremio científico y pues no haces algo que nos interese o no sea útil, órale, para abajo. O Llorel, que sí era inteligente, era todo, pero ¿qué creen? Su discurso de graduación hizo un discurso en el cual atacaba a las élites, incomodó al sistema y ¿sabes qué? No queremos alborotadores, fuera, para abajo. Quiere decir que entonces esta sociedad científica no es, aparte es una sociedad que, o sea, es una sociedad científica donde no existe la meritocracia, sino quién se puede alinear más al sistema y quién puede realmente aportar lo que creemos que conviene al sistema, sin sentarse a pensar si realmente alguna innovación puede ayudar. Una sociedad científica pero bastante hermética. Y es parte de nuevo de renacer los mitos de Superman. Muchas continuidades hablan de algo similar, no en un contexto tan, ¿cómo decirlo?, tan chocante, vaya, tan directo, porque a final de cuentas en todas las continuidades, o la mayoría, Jor-El siempre seguía siendo parte de la casta dominante de Krypton, seguía siendo el gran científico, seguía siendo reverenciado, incluso en los momentos donde quedaba como un ridículo, o lo dejaban quedar como un ridículo, seguía teniendo esta prominencia, y aquí no, pero sigue teniendo el mismo punto. Abran los ojos, estamos
atentando contra nosotros mismos. Nuestra sociedad está en un colapso, no solamente como personas, como un planeta entero, y nos hace ver lo mismo sutilmente. De por sí, un planeta exótico como este tiene un clima brutal. Nos hablan de lluvias, vaya, de zafiros del tamaño de un puño. Vaya a saber cómo puede crecer la vida en un planeta donde tiene cosas como esas. Pero luego también nos dice que él siente algo del mismo planeta y les está diciendo a las élites, estamos destruyendo nuestro hogar, estamos en nuestra hambre, nuestro consumismo puede derivar en una catástrofe que nos puede llevar a la perdición. Y en vez de escucharlo lo ridiculizaron. Si bien esto no sucede en todas las continuidades, la verdad es que muchas veces el punto de Jor-El era que les daba un mensaje a sus líderes. Hay un problema con el planeta, hay un problema con el Sol, hay un problema con X o Y, tenemos que afrontarlo. Pero lo tildaban de un loco, de un alborotador, de alguien que no tenía razón, de estás exponiendo un problema, pero vamos a detallarlo más, vamos a buscarlo más antes de entrar en pánico. Y sigue siendo el mismo mensaje nuevamente. Una sociedad de repente puede ser tan centrada en avanzar que solamente ve todo desde arriba y no ve las consecuencias de este progreso, no ve lo que está haciendo a su alrededor. Y es una parte bastante importante de esto, y más importante aún porque refleja que, bueno, desde la hipnosis de este cómic se nos está diciendo que Superman, igual que sus homónimos de la Trinidad, carece de todo lo que ha tenido siempre. En esta ocasión no tiene una fortaleza de la soledad, no tiene una familia y menos tiene un hogar. Así que queda solamente el hombre de acero absoluto. Y es aquí entonces que nos dicen, bueno, entonces esto significa que ya no está la crianza de los Kent. ¿De dónde viene entonces la crianza de Superman? Y esta es la parte importante. Lara y Jor-El son esa representación. Como bien dices, normalmente Superman era la representación del hombre común con grandes capacidades, que usaba estas capacidades para el bien de sus congéneres. Ahora sus propios padres son los que también llevaban esa grandeza y están con sus congéneres, el gremio obrero. Ellos no los veían para abajo, los veían como sus iguales. Ellos son ahora la representación de esta familia y esta unidad que le da a Clark o a Ken, bueno, como se llame en esta versión, porque realmente dudo que tenga un nombre, le dan esos valores básicos y esa esperanza y ese deseo por ayudar a sus congéneres, incluso en una situación tan desoladora, que es lo que nos da pauta a otra parte del cómic, que es lo que sucede actualmente, que es lo que sucede ahora ya no en Krypton, sino en el planeta Tierra. Mira, aquí quiero comentar es algo pues de lo que dijiste porque me pareció muy interesante, que por un lado se retoma un argumento que se ve en muchas historias y continuidades, de que Jor-El ya veía el problema venir y por diversos motivos que tú gustes y mandes no le hicieron caso. Incluso ya en algunos cómics recientes, World Fitness de Mark Waid, por ejemplo, explican que la razón por la cual solo enviaron a Clark en una navecita fue que por los tiempos y los recursos con los que contaba, solo alcanzaron a salvarlo a él. Aquí entra esto de que, de nuevo, Jor-El no solo no está siendo escuchado porque parezca una locura que el planeta se esté colapsando de tanta explotación de recursos o les parezca tanta locura, sino porque las observaciones que él hace afectan la estructura social en la que está sumida Krypton. Entonces, no, o sea, de que aquí el sistema, la estructura importa más que el individuo o que los individuos que la componen, ¿sabes? Es de esos casos donde un sistema oprime tanto a sus habitantes que acaba provocando su propio colapso, aún sin llegado a un punto. Y tan es así que Jor-El ve de primera mano uno de los primeros desastres que augura la destrucción de Krypton. Un desastre en una mina donde hasta su supervisor se ve bañado en ácido. Y creo que aquí es donde, si bien se muestra algo muy tradicional, también entra un factor muy importante y que vuelve a este Superman algo distinto de versiones
tradicional, de la versión tradicional, y lo vuelve algo bastante nuevo, por así decirlo. Es que en esta continuidad, Cal no era un bebé, ya era un niño bastante consciente de todo lo que estaba pasando. Y él llegó a conocer y a vivir varios años con Lara y con Jor-El. Y él llegó a ver de primera mano la destrucción de Krypton y recordarla. De hecho, creo que ese es el punch más fuerte que tiene esta versión respecto a lo que significa ser absoluto. Vaya, respecto a ese significado de que este universo está nacido de una energía contrariamente a la esperanza, una energía del caos, una energía oscura. Y realmente a mí se me hace muy conmovedor, porque tenemos una escena dentro del cómic, precisamente como bien dices, Jor-El está en una mina, hay una falla, todos dicen que no hay ningún problema, que está bien, que entren a trabajar, porque esa es su responsabilidad. Él podrá ser un ingeniero, estar encargado de la seguridad de la mina, pero realmente no importa. Lo que importa es lo que digan los superiores. Y si los superiores quieren que estén allí trabajando, aun si hay un problema, tienen que hacerlo. Pero de repente, ¡paz! Cae una especie de ácido, un líquido verde, que obviamente debería ser lo que es la kriptonita en este universo. Y Jor-El ve con sus propios ojos cómo su superior, alguien de la casta intermedia, es derretido. Y lo peor de todo es que eso lo hace entrar en un estado como de shock. Como creí que teníamos más tiempo, pero no es así. Llega tan desolado que incluso Lara se preocupa. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que pasó? Y él entra, no sé si en un espacio como de negación, de querer conservar la esperanza. No podemos decirle a nadie esto. No hasta estar seguros. Antes de poder advertirle a todos. Pero en el fondo sabe que eso ya es imposible. Él quiere contemplar una última vez su planeta como lo que es y no como lo que va a ser. Quiere recordar su belleza antes de que no pueda hacerlo más. Y quiere estar con su familia antes de eso. Y nos muestra que tenía a su perrito, su mascota y a su hijo. Y Lara trata de darle una nueva esperanza. Sea lo que pase, vamos a afrontarlos y vamos a vencerlos juntos. Mientras vemos cómo la vegetación es consumida por este líquido verde, signalizándonos que pues esa esperanza fue fallida. De nuevo, esta es una especie como de universo fallido. Las cosas que iban a pasar mal pasaron, y pasaron de una manera que no es bonita. Y nos hace preguntarnos, al menos a mí, cómo es que el símbolo de la esperanza, el hombre de acero, puede surgir dentro de un escenario de esta naturaleza. Porque a final de cuentas, una de las ventajas que tuvo Clark sobre a otros sobrevivientes de Planeta Krypton fue que él no vivió su decadencia ni su destrucción. Él era un bebé que fue enviado en una cápsula. Él fue una persona que aprendió de su cultura a través de hologramas. Aprendió obviamente de su decadencia, pero no lo vivió. Y en esta ocasión sí, una historia muy similar a muchas versiones de Supergirl, que tuvo que ver también su mundo morir. Y ahí especificas, bueno, cómo afecta y cómo va a hacer que se desarrolle en ese sentido. Sí, justo eso quería añadir. Eso de que Clark haya crecido bastante en Krypton como para recordar lo que pasó y haberlo visto de primera mano, me recuerda bastante a ciertas historias de Supergirl, particularmente Woman of Tomorrow, escrita por Tom King, en la cual se nos narra que Kara vio de primera mano cómo el planeta se fue poco a poco a la mierda y con todo lo que conllevó, con la gente tratando de luchar por salvarlo, pero siendo todos los esfuerzos inútiles. Acá lo sentí así de que seguramente Cal vio eso y sí, efectivamente este hombre de acero no tiene, posiblemente no trae esperanza, o por lo menos no la esperanza de que todo saldrá bien, sino la esperanza de que habrá alguien defendiendo a las clases menos protegidas. Creo que ese es su principal atractivo aquí. Él lucha por los desfavorecidos. Él lucha contra la avaricia, contra las diferencias sociales. Y eso a mí me parece bastante poderoso, ese mensaje. Y sabes, eso es precisamente lo que empieza o lo que da pie a la segunda parte de esta historia, o mejor dicho, a la parte que se desarrolla ya en el presente y no en el pasado. Nos está viendo un escenario no muy diferente al último que logró ver Jor-El, un problema en una mina en medio de Brasil, donde los ciudadanos de
las clases más bajas se ven obligados a trabajar en medio de un problema de asbesto, donde vaya, es tan grave que la gente cree que neva, pero en verdad son toneladas y toneladas de material cancerígeno que ellos están respirando y tocando directamente, y a nadie parece importarles, ni siquiera ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar para sobrevivir, tienen que trabajar para Lazarus Corp. Lazarus significa obediencia, Lazarus significa vida, Lazarus significa seguridad. Nuevamente es una visión muy potente y un paralelismo obvio a lo que se nos muestra dentro de este prólogo, que es, hay una gran diferencia de clases donde las clases dominantes no ven los problemas de las clases pequeñas, donde la gente que es sinceramente oprimida, vaya, va a arriesgar todo por muy poco y tienen que hacerlo porque es su única forma que conocen de vivir. Tanto así que estas clases dominantes no solamente los dominan con este mantra, sino con super soldados Peacemaker, que paréntesis es una idea bastante curiosa, explotando un concepto que actualmente es bastante popular de una forma bastante interesante. Sí, es bastante interesante cómo un personaje, digamos, le ve en sus inicios. Bueno, por lo menos desde que empieza en DC es un personaje tipo B, de que, ok, tiene sus historias, pero no es relevante. Ahora ya lo puedes poner como algo que es fácilmente ubicable. Y es interesante que esto de que Peacemaker, pacificador, se vuelve ahora un símbolo de que es un pacificador porque vigila que los que están trabajando no se rebelen y sigan haciendo su labor sin intentar jugarle al chistoso, sin intentar pasarse de listos. O sea, eso de que pacifica es nada más una paz para los que están acá, no para todos. Y sabes, este conflicto de que este Superman ayude en una mina de asbesto cuando lo que del último que vemos de Krypton es un problema de minería, es bastante interesante porque nos demuestra que a pesar de ser sociedades con un rango de avance tecnológico bastante desigual, sus problemas sociales son muy parecidos. No importa la civilización, no importa qué tan avanzado seas, siempre va a haber ese tipo de problemas de que los que están arriba no se van a interesar por los necesitados. Solo les interesará sacar la ganancia a costa de bienestar humano, o por lo menos el bienestar de las clases menos protegidas. Y me gusta bastante porque me remite algo del conflicto del ex Luthor y Superman, que en última instancia se puede considerar un conflicto de clases sociales. Realmente es bastante curioso cuando lo piensas bien, porque dentro de toda la historia de Superman está impreso este problema o esta crítica social, esta lucha de clases. No por nada Superman es presentado como el defensor de los oprimidos, alguien que ha jurado utilizar sus habilidades sobrehumanas para cuidar a aquellos que no pueden protegerse por sí mismos, y siempre se ha repetido de alguna u otra manera. Estamos hablando de que en la historia clásica que todo el mundo conoce, Clark es criado como en una familia de obreros, vaya, una familia de campesinos, y es parte esencial de su historia. No por nada, una de las más grandes historias que existe del personaje, que todo el mundo conoce, ha de estar Superman, inicia con ese mantra. Una pareja amable es parte importante de lo que hace la esencia de Superman, y lo hemos visto también con sus contrapartes como Ultraman, que es exactamente lo opuesto. Superman nace o Superman tiene la disposición de ayudar porque conoce los problemas de una clase sencilla, de una clase que no tiene lujos. Y aquí, si bien no existen los Kent, o al menos eso da a entender el cómic, sí existió la unión de sus padres, padres destinados a la grandeza, pero que fueron desarrollados en unas clases bajas y obreras, y está en lo que ellos pudieron inculcarle sobre ello al pequeño Kal-El. Y ahora él trata de hacer algo menos, sus propias obras de caridad, no solamente en esta mina en Brasil, sino que se nos insinúa que ha viajado por todo el mundo, como una sombra, dicen. Algunos creen que habla inglés, otros lo han escuchado hablar español, no saben si habla portugués, quieren que se les una, quieren porque lo ubican, saben, a pesar de toda su secrecía, a pesar de toda su discreción, que él es quien los ha ayudado, que él es
les ha brindado un día más que celebrar con sus familias. Pero lo peor de todo es que él no se siente como orgulloso o feliz de ello. Dice que ha visto las maravillas de este mundo, ha visto muchos lugares, pero siempre ve lo mismo. Industrias que funcionan con el sufrimiento, una máquina de opresión. Ahí, ¿cómo puedes saber qué es verdad? ¿Cómo puedes saber qué es lo bueno o lo positivo? Y es una historia un tanto desoladora si lo piensas bien, porque es la historia de un hombre que lo ha perdido todo y aún así trata de ver, aunque sea superficialmente por los demás, aún hay algo dentro de él que lo impulsa o lo motiva a tratar de ayudar, incluso si no conoce a estas personas, o incluso si no es su obligación, o incluso si no es su deber. Me gusta eso que señalas de que en todas las historias de Superman se habla mucho de que lo que lo forja no es tanto su poder o de dónde viene, sino su crianza. Y así sea una crianza por campesinos de Kansas, campesinos de la Unión Soviética, o incluso campesinos en un momento donde no te veían con buenos ojos si eras alemán, puede haber un superhéroe, siempre y cuando exista la crianza correcta. Aquí es un misterio cómo, qué fue de él cuando llegó a la Tierra, quién lo crió o cómo vivió, pero también me recuerda bastante, ¿sabes? A los inicios que presentaban un poco en Nuevo 52, de que ese Superman no vivió mucho con los Kent y no los tuvo tanto en su vida, por lo cual es un poco más rebelde. Yo siento esto que Superman en este mundo absoluto es un rebelde que combate contra las corporaciones y que de hecho ya se ha vuelto un enemigo de la Lazarus Corp, porque se nos cuenta que ya lo están esperando, ya estaban esperando que apareciera y no dudan en dejarle ir con todo, cuando al fin se revela como Superman, lo cual nos da pie a una secuencia de acción bastante interesante, donde lo vemos peleando, no sádicamente, o sea, no es un Viltrumita, pero sí lo vemos de que no te voy a matar, pero lejos no vas a estar de la muerte. O sea, sabe usar más fuerza, ya no es tan noble y caballero como la contraparte de la continuidad principal, y eso para el contexto es interesante, ¿sabes? Y otra cosa que me gustó bastante y que igual me recuerda bastante a los 52 es su llamarada, un poder que siento yo está bastante en desuso desde el fin de los nuevos 52, pero que técnicamente Superman debería seguir teniendo y me alegra verlo aquí. De hecho, el debut propiamente de este Superman absoluto es bastante bueno. En una secuencia narrativa de acción se ve espectacular. Nos muestran un poco de las facultades y limitaciones que tiene. Empezando por el hecho de que al parecer necesita cargarse con el sol. O sea, a diferencia del su homónimo de la continuidad principal, aquí habrá pasado algo, o tal vez por el hecho de que no ha pasado tanto tiempo en la Tierra, pero necesita tomar como una especie de siesta solar para poder recargarse, como una batería. Superman siempre ha funcionado así, pero aquí es mucho más notorio. Luego tenemos una cosa que le habla, parece ser una inteligencia artificial a la cual denomina Sol, que al mismo tiempo funciona como una especie de armadura viviente, que trata como de adaptarse a sus dones y también a las cosas que lo están atacando para defenderlo. Hace mucho paralelismo con estas IAs que normalmente se revelan ante Superman, ya sean Kelex en muchas continuidades o los cristales, por tomar un ejemplo en la serie de Smallville. Pero mientras las otras inteligencias artificiales que suelen tener Superman suelen ser como un consejero más robótico, esta parece aconsejarlo, parece tomar en cuenta las opiniones que él tiene y aparte de ello tratar de mantenerlo a salvo, vaya. De hecho, lo dice muy claramente, mi misión es protegerte, cuidar el último vestigio de la casa de él. Sin embargo, también tiene este tema desesperanzador. Y a mí me gusta mucho esta frase, tal como en Wonder Woman o Batman hay ciertas frases que pegan bastante y esta es la que más me interesa a mí, porque habla obviamente de la continuidad cíclica de las sociedades que nos quiere dar a entender la historia, vaya. No olvides la última lección de Krypton.
Algunos mundos no pueden ser salvados, al menos no de sí mismos. Que parece entenderse que la historia está condenada a repetirse. Las sociedades, independientemente de su progreso, independientemente de sus integrantes, cuando llegan a un punto donde son una bestia, son una estructura tan grande que, como dijiste más anteriormente, ya no ven a las piezas, sino se ven como todo un organismo. Y este organismo o esta estructura deja de ver ciertos detalles. En este caso, tal como pasó con Krypton, la Tierra no está viendo el problema que está sucediendo con el mismo planeta, cómo lo está saqueando a un punto en el que está agotando sus propios recursos, cómo la propia sociedad oprime a una parte importante de su población y cómo ésta tiene que verse expuesta a horrores, a peligros, a dejar su vida simplemente por ver un día más. Es parte desesperanzadora, pero al mismo tiempo Superman parece estar luchando contra esta misma naturaleza. Ya estoy cansado de huir, ya estoy cansado de no pelear. Yo quiero proteger a las personas. Es cierto que no importa dónde vaya, todo es lo mismo, pero tengo que hacer la diferencia. Y es de nuevo encontrar que a pesar de todos estos cambios, a pesar de este contexto tan diferente, sigue siendo en esencia el mismo personaje, el protector de los débiles. E incluso con esta rebeldía que mencionas, por así decirlo, sigue tratando de proteger en mayor posible incluso a sus enemigos, aun si eso lo deja completamente vulnerable. Y si aun si eso lo deja con ciertas dudas sobre lo que está haciendo. Porque lo último que vemos de él es preguntarse que, bueno, decirse a sí mismo, sabes, quizás tenía razón Sol, quizás esto fue una mala idea, ya quiero irme de aquí, y precisamente es donde lo capturan y quedamos en cliffhanger. ¿Qué es lo que pasará con este ser al que ya denominan Superman? Y más aún, ¿qué pasará con la gente que en una continuidad original estaba rodeado a él? Porque resulta que quien lo captura es nada más y nada menos que Lois Lane, ahora líder de un grupo paramilitar. Sí, es bastante interesante. Aquí su más grande amor lo va a conocer primero siendo enemigo, o por lo menos perteneciendo a grupos opuestos, siendo ella líder del grupo paramilitar que lo captura, lo cual a mí personalmente se me hace un guiño a que en la continuidad principal Lois Lane es hija de un militar. Entonces aquí es de que nos, posiblemente aparte de ser hija del militar, o sea, posiblemente es militar porque su papá también es militar. Es un giro interesante. Se me hizo como una versión un poquito más rara o distinta de lo que son Alfred y Batman Absolutes, en el sentido de que antes de ser aliados se van a enfrentar. Entonces, esos giros son más que bienvenidos. Y no solo nos deja este cliffhanger, pero también la aparición de un ente con los colores y la temática de Brainiac. Y eso me parece bastante genial porque yo creo que si hay un enemigo de Superman que es bastante emblemático, aparte del Lex Luthor, es Brainiac. Y de hecho me gustaría más ver a villanos tipo Brainiac, Parásito, malditas hasta Mongul, antes de ver si hay un Lex Luthor en el universo Absolute. Entre otras cosas porque con la presencia de Lex Luthor en la continuidad principal, en la serie principal de Superman, como que estaría bueno que en el universo Absolute se lo guarden para después. Mira, pues a final de cuentas, como comenté y como se ha visto también igual en los otros cómics de la línea Absolute, creo que aparte de ver obviamente el inicio de estos héroes, será muy interesante ver cómo influye este nuevo universo, cómo influye la energía de Darkseid dentro de estas nuevas versiones de estos nuevos personajes que son clásicos. Es decir, en Wonder Woman vimos una versión diferente de Circe, la hechicera, también vimos una versión diferente de Trevor. En Absolute Batman vimos una diferente versión de Alfred Pennyworth y vimos unas versiones bastante diferentes de lo que sería Killer Croc y al parecer de lo que sería el Joker. Así que sería interesante ver aquí cómo influye en personajes como Lois Lane, que tienes un punto,
De hecho, a mí se me hace interesante que muchos universos fallidos, por así decirlo, muchos universos apocalípticos o con una temática de ese tipo caótica, terminan con una Lois como una líder militar o como parte de una resistencia. Es bastante interesante. Pero también como un Jimmy Olsen, un Perry White, tal vez un Vivo Vivowski, y obviamente en los villanos. No podemos descartar que algún villano clásico incluso se convirtiera en un aliado o incluso un amigo de esta versión de Superman, de esta versión de Kal-El. Sería interesante, pero también sería interesante ver qué es esta cosa que vemos al final del cómic. Porque tiene todos los tintes de Brainiac. Digo, está el verde, está el morado, están lo que parecen ser planetas o ciudades en frascos. Parece ser una gran red informática ahí adentro. Pero bueno, es Lazarus Corp. Me intrigaría saber si no está también ahí involucrado los Al Ghul. O incluso, bueno, si esta es una especie de amalgama rara entre Ra's al Ghul, entre Lex Luthor y Brainiac. Sería bastante interesante de ver. Pero también es parte de la magia de esta narrativa del cómic. Te deja con esa hambre de saber más. No es un simplemente, se acabó, ahí terminó. No, en serio deja muchas bases para lo que pueden ser siguientes números y lo que yo espero sea un excelente run. Porque, gracias a Dios, estamos en una excelente época para leer a Superman. Efectivamente, estamos en una gran época para ser fans de Superman. Yo creo que, bueno, va a ser una opinión un poquito polémica, pero en el caso de Wonder Woman, donde su colección es muy divisoria actualmente porque hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta lo que está haciendo Tom King con ella. En el caso de Batman, pues las ventas van bien, pero el consenso, por lo menos en general, es de que el run de Sardaski y Jiménez nada más no dio una. Acá vemos que Superman pues tuvo un gran run en Action Comics, o está teniendo una gran etapa en el título de Superman, y aquí también entra por la puerta grande el Hombre de Acero, un gran trabajo de Jason Aaron, que yo sostengo que fuera de ciertos títulos muy concretos, en realidad es un escritor bastante bueno que te puede entregar historias épicas y en el menor de los casos entretenidas, y me alegra bastante que su inicio aquí con el Hombre de Acero sea bastante bueno. Estoy ansioso de ver a lo que nos lleva no solo esta historia, sino el futuro de estos personajes que obviamente en algún momento se van a encontrar. Sí, de hecho, como bien dijimos o hemos estado entendiendo durante toda esta conversación, la verdad es que la línea Absolute ha iniciado perfectamente, ha iniciado bastante bien, tenemos una trinidad absolutamente absoluta, pero en nuestra opinión Superman se lleva las palmas. Es excelente ver un inicio así, muy recomendado. O sea, si nunca has leído algo de Superman, es perfecto para iniciar, o si eres un fan acérrimo, vas a encontrar muchísimos guiños y vas a encontrar, al menos dentro de nuestra opinión, una gran motivo, una gran lectura que posiblemente te deje como nosotros, con ganas de saber qué es lo que va a pasar dentro de este universo, qué es lo que pasó con Clark, con Kal-El, qué es lo que pasó con Jor-El, qué es lo que pasó con Lara, qué es lo que pasó con Krypton y qué es lo que pasará en el futuro de estas series. Realmente, Jason Aaron, Rafa Sandoval, mis respetos, un excelente arte, una excelente narrativa, una historia atrapante. Y vaya, no creo que pueda decir nada más dentro de esta historia. Eso aparte de todo lo que ya he comentado, especialmente quiero hacer énfasis, qué excelentes guiños a conceptos clásicos, conceptos múltiplemente utilizados, conceptos que a veces no se utilizan o se dejan de lado dentro de la gran narrativa de 85 o más años que ha tenido Superman. Es realmente fascinante y es realmente, no sé, positivo que en una época como esta demuestren que en serio Superman puede reinventarse para una línea incluso más actual, de una visión muy diferente, incluso conservando lo que lo hace el Hombre de Acero, porque esta línea Absolute nos representa mismo, nos representó lo mismo con Batman y con Wonder Woman y ahora con Superman. Incluso dentro de un mundo adverso, incluso cuando el contexto es completamente diferente, incluso cuando las cosas sucedieron de una manera sustancialmente contraria o sustancialmente diferente a como lo hacen en el canon principal,
todavía puedes contar una historia que conserve los valores, que conserve la esencia del personaje y aún así sea atractiva para todo tipo de público. Es algo complicado, sí, lo hemos visto fracasar muchas veces, sí, pero en esta ocasión, qué bueno que la Trinidad pudo hacer esto, pudo pasar, vaya, una etapa que unos podrían considerar de peligro, y más aún, ya está en un umbral que nos dice, estamos a pie o estamos a inicios de una excelente etapa. Que en caso al menos de Superman está en una racha de excelentes historias que esperemos continúen así. Pero bueno, creo que eso ha sido todo de nuestra parte en esta ocasión. Realmente agradecemos que estén con nosotros todo este pequeño espacio, toda esta pequeña conversación. Qué bien que se quedan con nosotros, qué bien que hayan leído esta historia con nosotros y aún mejor si no la han leído y este pequeño espacio, estas pequeñas diatribas, estas pequeñas babosadas que empezamos a decir, los motiven a adentrarse en estas historias. Porque en serio, pueden partir nuestra opinión, pueden tener una opinión contraria, pero si se motivan a leerlos, si empiezan a ojear estas historias, realmente es un éxito para nosotros, vaya. Y más aún un éxito si pueden expresar esto, si pueden decir, sabes que este par de pendejos tienen una opinión bastante acertada o están mal por tal y tal cosa, pero mientras los motive a hacer esto, yo me doy por muy bien servido. Pero bueno, banda, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido Sanka el Monitor. Y Kamen Rider Wizard. Hasta la próxima.